Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente. Un nuevo día, un día más que el Señor, que el Creador nuestro nos regala, y con mucha felicidad, porque nuevamente estamos en el día de la preparación, lo que significa que las santas, sagradas y maravillosas horas del sábado están muy cerca para disfrutarlas, para que nuestro cuerpo descanse, pero también para que podamos tener una estrecha relación con nuestro Señor Jesucristo, que podamos tener un día en el que solamente el centro, el foco, sea nuestro Señor Jesucristo. Nos perdemos nosotros de vista, nuestros quehaceres, nuestras cosas cotidianas, lo que nos gusta, lo que nos enfada, lo que tiene que ver con nosotros desaparece y solo permanece Cristo Jesús en el panorama y nuestra relación con Él. Y pues hoy nos toca el repaso de la lección. Vamos a hacer un corto repaso de la lección de esta semana, y esta vez lo digo corto porque realmente después de repasos largos del trimestre pasado, pues estos serán mucho más cortos. Y el de esta semana, puesto que es una semana introductoria al tema de los Efesios, pues también me imagino que será más corto el repaso. Pero antes de comenzar vamos a tener una corta oración. Oremos. Amante Padre, que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque nos regalaste un nuevo día más. Gracias, Señor, porque nos hemos podido levantar con nuevas fuerzas, con disposición de llevar a cabo nuestros quehaceres en este último día de semana para nosotros. Último día de semana de labores, de quehaceres. Por esta semana. Señor, en este momento que queremos estar en comunión contigo, suplicamos que tu Santo Espíritu esté a nuestro lado y que sea Él el que nos dirige en todo momento. Que Él nos capacite, que el Espíritu Santo sea el que nos capacite para poder vivir lo que aprendemos y para entender y comprender correctamente tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La lección de esta semana titula Pablo y los Efesios. Y pues hay algunos tópicos importantes que necesitamos repasar de la lección de esta semana. Primer punto que debemos repasar. El primer punto es a Pablo como evangelista. Pablo, luego de su conversión, se convierte en un evangelista, en un misionero, que diría yo que como Pablo, por no decir que ninguno, creo que muy pocos. Y Pablo, en sus viajes misioneros, termina llegando a esta gran ciudad que es Éfeso. En su primera visita estuvo por corto tiempo y básicamente estuvo discutiendo, estuvo en relación básicamente con los judíos en las sinagogas. Y aunque le pidieron que se quedase por más tiempo, pero él no pudo porque tenía otras cosas ya planeadas para hacer. Así que estuvo por poco tiempo. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, Pablo vuelve nuevamente en su tercer viaje misionero a Éfeso. Y allí, en esta segunda venida, ahí sí se queda por bastante tiempo en aquella ciudad. Estuvo 3 años dedicados a predicar, a enseñar, a hacer la obra del Señor de manera incansable, como era Él, incansable. El autor nos menciona un asunto que podríamos decir que fue como uno de los detonantes para que el Evangelio de Cristo pegara con tanta fuerza en aquella ciudad, una ciudad cosmopolita, grande,
con puerto, era una ciudad puerto, era una ciudad de las más grandes que tenía el Imperio Romano, era capital de parte de la provincia de Asia, y sin embargo, a pesar de la idolatría, sobre todo porque la diosa Diana o Minerva, dependiendo de si eran los romanos, pues la llamaban Minerva, era el centro de adoración. Allí estaba una de las grandes maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana. Y pues a pesar de ser una gran urbe, el evangelio allí llega con mucha fuerza. Y uno de los extraños eventos que ocurre es el evento de los 7 hijos de un judío que eran exorcistas. Y cuando estos hombres intentaron hacer un exorcismo invocando el nombre de Jesús y de Pablo, es muy particular porque los espíritus contestaron directamente: a Jesús lo conocemos, sabemos quién es Pablo, pero no sabemos ustedes quiénes son. Es muy particular porque este evento tan extraño que deja registrado Lucas en el libro de los Hechos es muy interesante porque, a pesar de que es una historia bastante extraña, nos muestra que ese punto es como un punto de inflexión. Hace que la gente tema, y es temor no solo de miedo, sino de respeto. Empiezan a respetar al cristianismo porque hay poder en el nombre de Jesús, pero hay poder en el nombre de Jesús solo si tú y yo realmente amamos a Cristo Jesús y nos entregamos a Cristo Jesús de todo corazón, no solo por mencionarlo. Como cristianos nos hemos acostumbrado a pensar que el nombre de Jesús es un amuleto y que lo podemos invocar en el momento en que nos vemos en dificultades, en problemas o no sé, en cualquier cosa, y después de que lo hemos usado para librarnos de lo que sea que esté ocurriendo, entonces nos olvidamos de él. Y algo así parecido les ocurrió a estos exorcistas. Creyeron que el nombre de Jesús era como una palabra mágica que se podía utilizar para poder hacer más poderosos sus invocaciones. Pero se encontraron con que Jesús de Nazaret y Pablo no eran palabras mágicas, ni eran amuletos manipulables para que se cumplieran los deseos cuando se invocaran. Vieron y constataron que el nombre de Jesús es un nombre poderoso, pero que solamente es poderoso para aquel que le ama, para aquel que se entrega de todo corazón al servicio del Señor Jesucristo. Y eso lo vio la ciudad entera. Y es en ese momento que el pueblo ve las maravillas del Evangelio. Incluso fue tan renombrado que las personas que no eran cristianas empezaron a respetar el cristianismo. Y los que ya eran cristianos compungieron sus corazones, y algunos que todavía tenían allí cosas guardadas de sus antiguas hechicerías, de sus antiguos amuletos y agüeros y todas estas cosas registradas en libros que eran costosos, las sacaron y las quemaron. Vieron que no es simplemente una palabra mágica, es una persona que tiene todo el poder. Él mismo lo dijo antes de irse: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y tú y yo podemos constatarlo, pero hay una condición. Tenemos que entregar nuestro corazón por completo a ese maravilloso Dios. Una de las cosas que muestra el impacto que el cristianismo provocó en aquel pueblo, en aquella gran ciudad, es la idolatría. Y sobre todo, las ganancias que se movían en base a la idolatría en aquel lugar. Y claro, el problema es que muchas personas estaban aceptando el cristianismo viendo ese gran poder que existía,
pero no solo poder para hacer milagros, el poder de ver vidas transformadas por Cristo Jesús. Cuando la gente empezó a ver la maravillosa idea de ese Dios lleno de amor, capaz de entregar su vida por sus criaturas, empezaron a entregar su vida en masas. Y las personas que vendían amuletos y pequeños templos de réplicas del templo de Diana, empezaron a ver que sus ganancias empezaban a verse afectadas. Porque claro, cuantas menos personas practicaran la idolatría y la adoración de las religiones paganas, entonces menos podían vender amuletos, pociones mágicas, libros mágicos y cuantas cosas se les ocurrían. Y entonces uno de estos afectados genera un gran motín, un motín que se concentra en el anfiteatro de la ciudad. Pero esta historia nos muestra que el Evangelio había echado raíces muy fuertes en Éfeso, tan fuertes que incluso uno de los grandes de la ciudad, de los políticos de la ciudad, eran amigos de Pablo. Y este personaje hace un acerto bastante, tuvo una manera de lidiar con el motín que se formó de una manera muy inteligente. Y está registrado en el libro de Hechos, en el capítulo 19 y en los versículos 21 en adelante. Y mire qué tan sabio fue este personaje. Dice a partir del versículo 35: Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Fue bastante sabio, fue, por decirlo así, diplomáticamente muy sabio, y dio en el clavo, porque no había realmente una razón para ese motín, una razón legal en bases legales. Y eso dice mucho acerca de Pablo y de los que predicaban el Evangelio y de los cristianos conversos de aquella época. Y es que seguían uno de los consejos que el mismo Pablo da en el libro de Romanos, y es que debemos ser buenos ciudadanos. Como buenos cristianos que somos, debemos ser buenos ciudadanos. No debe ser hallada en nosotros como ciudadanos y como cristianos, no deben ser hallados en nosotros faltas en las buenas normas de convivencia ciudadana. Como buenos cristianos debemos ser buenos ciudadanos, y si tenemos buen renombre en nuestras comunidades, en nuestros lugares donde vivimos, en nuestras ciudades y en nuestros países, el nombre de Cristo se va a ver exaltado. Y cuando prediquemos el nombre de Cristo, tendremos quien nos escuche, porque sabrán que personas de buena convivencia, de buen ser, de gran urbanidad, son los que hablan. Contra Pablo y contra los cristianos no tenían nada en contra, porque eran buenos cristianos. Tú y yo, como buenos cristianos, podemos ser también muy buenos ciudadanos. Ciudadanos que respetan las leyes del país, de la ciudad, y que respetan las leyes de Dios, siempre y cuando estas leyes estén en ámbitos separados. Ahora,
Cuando ya las leyes civiles quieren invadir el terreno de lo sagrado, pues entonces ahí ya tendremos que tomar las decisiones respectivas, pero siempre con respeto y con amor. Cuando Pablo tuvo que partir, porque después de aquel evento Pablo finalmente parte y pues al parecer ya no vuelve más a Éfeso. Sin embargo, cuando Pablo es encarcelado, envía una carta. Envía esta carta a los efesios para darles ánimo. ¿Por qué para darles ánimo? Porque se nota en la carta, por cómo está escrita, que los efesios amaban de corazón de verdad a Pablo. Durante los 3 años que Pablo predicó, no solamente ganó almas para Cristo, ganó familia, ganó amigos, ganó hermanos, padres, hermanas, madres, ganó familia en Cristo Jesús. Y cuando esta familia se enteró que Pablo estaba en la cárcel, se preocuparon demasiado, se pusieron tristes y apesadumbrados. Y Pablo les escribió una carta para consolarlos. Y era tanto una carta de consuelo y obviamente de una carta pastoral, por así decirlo. Una carta que su pastor escribe a su iglesia para darle tranquilidad. Y lo hace porque sabe que ellos le aman y él les ama también. Mis queridos hermanos, cuando aceptamos a Cristo, también recibimos una nueva familia. Nuevos padres, nuevas madres, nuevos hermanos y hermanas con los cuales compartir, que se preocuparán por ti y de los cuales también nosotros debemos preocuparnos. Esa es la familia de Cristo. Y Pablo desde la cárcel les escribe y dice que debía ser dada a la iglesia de manera audible, en voz alta, que Tíquico, el amigo fiel de Pablo, el ministro fiel de confianza de Pablo, iría él mismo a llevar la carta y a llevar también, por decirlo así, informes acerca de lo que estaba ocurriendo con Pablo y sus colaboradores ahora que él estaba en la cárcel. Mis queridos hermanos, la familia en Cristo es una verdadera familia, en la cual los unos se preocupan por los otros. ¿Saben? Me preocupa mucho cuando una persona dice, no, vive tú tu cristianismo y no te preocupes por los demás, no te preocupes por cómo interpreta la Biblia o por cómo viven los demás cristianos. Tú preocúpate por ti mismo y ya está. Eso suena muy bonito, pero mis queridos hermanos, somos una familia y como una familia nos preocupamos los unos por los otros. Y no significa que vamos a estar vigilando a nuestros hermanos para estarles criticando y para estarles machacando y para estarles pisoteando cuando se equivocan, no. Me refiero a que como familia realmente debemos preocuparnos por la salud. Así como yo como padre y como esposo me preocupo por la salud física de mi familia, de mi esposa, de mi hija. Así en el ámbito espiritual, yo como padre, como hermano, como hijo espiritual, en la familia espiritual de Cristo, me debo preocupar por mis hermanos, padres, hermanas, madres, por mi familia en Cristo, por su bienestar espiritual. No somos islas. Y cuando vemos que un hermano se equivoca, no es estar allí pendiente a ver cuándo se va a equivocar para poder criticarlo, señalarlo, pisotearlo, sino al contrario. Cuando vemos que nuestro hermano se equivoca es para redimirlo con amor. La familia en Cristo se cuida unos a otros. Por eso, cuando Caín hace su pregunta retórica, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano?
Pues la respuesta lógica es sí, soy guarda de mi hermano, porque mi hermano es parte del cuerpo de Cristo, de un valor incalculable para el cielo. La carta a los Efesios es una carta que está llena de Cristo Jesús. Es una carta que rebosa, que brota por todas partes de Cristo Jesús. En Cristo Jesús aparece constantemente Cristo Jesús de diferentes maneras. Es una carta que está llena de lo que debe ser el centro, el eje y el fundamento de nuestra vida cristiana, y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús, ese debe ser el centro de nuestra predicación, ese debe ser el centro de nuestra conversación, de nuestras preocupaciones, de nuestras oraciones. Cristo Jesús debe ser el todo y el en todo en nuestra vida. La iglesia es el cuerpo de Cristo, así que en la iglesia todo debe ser Cristo. La palabra que utiliza Pablo para iglesia es la palabra eclesia, que da a entender la iglesia universal, no la localidad de Éfeso solamente, sino toda la iglesia en general. Y tiene algunas figuras muy interesantes de cómo Pablo ve a la iglesia. La ve como el cuerpo de Cristo. Tú y yo y cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo de Cristo, con una función específica y puesta allí para la edificación y el fortalecimiento de ese cuerpo de Cristo. También lo ve como un edificio, como un templo, donde tú y yo somos las piedras vivas que edifican los muros y toda la estructura de ese templo. La ve como la esposa, por quien está dispuesta Cristo, por quien estuvo Cristo dispuesto a dar su vida, y a la que se quiere presentar a sí mismo como una iglesia, como una esposa sin mancha ni arruga ni cosa semejante. También muestra a la iglesia como si fuera un ejército, donde tú y yo somos soldados en el ejército de Cristo, llamados para llevar en alto el estandarte del Evangelio de Cristo, portando las armas, la armadura del cielo. Cada una de estas imágenes revela cuál es el propósito de la iglesia de Cristo, de lo que tenía Dios pensado, lo que tenía en mente cuando formó al pueblo de Dios, cuando formó a su pueblo, cuando formó a su iglesia. La iglesia de la que eres parte, dice la lección, que es muy interesante. La iglesia adventista del séptimo día que Dios está reuniendo es una comunidad transnacional. ¿Qué significa transnacional? Significa que es una iglesia sin fronteras de naciones. Sobrepasa las fronteras. Todas las naciones, sin importar cuál sea, puede pertenecer a la iglesia de Cristo. No importa si eres de algún país africano, de algún país europeo, de algún país asiático, de algún país americano, no importa de dónde seas. Como dice el coro, no importa de dónde tú eres. Si eres de Cristo, eres mi hermano. Es una iglesia multilingüe. Obviamente, si es transnacional, pues habrán muchas lenguas. Multirracial, por el mismo motivo. Y transcultural. Y esa palabrita, mi querida y amada esposa, se dio a la tarea de buscar su significado, que significaba transcultural. Y esto es lo que dice la definición de transcultural. La transculturalidad se define como
aquellos fenómenos que resultan cuando los grupos de individuos que tienen culturas diferentes toman contacto continuo de primera mano. O sea, individuos que pertenecen a diferentes culturas entran en contacto de primera mano, es decir, entran en contacto tú a tú, directamente, con los consiguientes cambios en los patrones de la cultura original de uno de los grupos o de ambos. Y esto me parece a mí muy importante. Y me parece muy importante porque dice que hay cambios en los patrones de la cultura original de uno de los grupos o de ambos. Y me parece que en el caso del cristianismo se aplica el hecho de que el cambio en los patrones de cultura, quizás no en todos, pero en muchos patrones culturales dentro del cristianismo, estos patrones originales que traemos desde nuestras culturas cambian, o por lo menos deberían de cambiar. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que hay cosas en la palabra de Dios que trasciende la cultura, e independientemente de a qué cultura pertenecemos, debemos nosotros romper con nuestros patrones culturales originales y apegarnos a lo que dice la Biblia. Y eso hace que el pueblo de Dios tenga una cierta identidad propia y una unidad en algunas cosas básicas. Los principios básicos doctrinales de la Iglesia hacen del pueblo cristiano, del pueblo adventista del séptimo día, que tenga una identidad propia. Hay cosas de la Biblia que no están supeditadas a la cultura. Significa que cuando nos unimos a Cristo, en estos puntos somos nosotros los que debemos ajustarnos a la nueva cultura que nos da la palabra de Dios. Y quiero hacer énfasis en esto porque he visto durante esta semana algunas cosas, como por ejemplo un pastor diciendo que el sábado se interpreta culturalmente. Y eso me parece a mí un completo despropósito, porque el sábado es un mandamiento de Dios y trasciende las culturas. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, no son culturales, son aculturales. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo, debemos someter nuestra cultura a la palabra de Dios, no la palabra de Dios a nuestra cultura. Está bien, es verdad que hay cosas que son culturales. En algunas cosas podemos hacer ciertas concesiones culturales, no sé, en cuestión de la música y eso, que hasta cierto punto, no totalmente, pero hay cosas en las que podemos hacer cosas culturales, ¿cierto? Las formas de vestir son culturales, siempre respetando el principio básico de la Biblia que dice que el hombre no parezca mujer y la mujer que no parezca hombre. Y obviamente respetando el principio bíblico de ser pudoroso y de ser honesto a la hora de vestir. Pero hay cosas que se pueden manejar de manera cultural, pero hay principios que no se pueden manejar de manera cultural. El hecho de que la salvación es solo en Cristo no es cultural. Los 10 mandamientos no son culturales. La Biblia es la única que debe de decir cómo debe de guardarse los mandamientos de Dios, no la cultura. Cuando dice que es transcultural, significa que todas las culturas se reúnen en una nueva y maravillosa cultura, la cultura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero más allá todavía, la cultura en Cristo Jesús, la cultura cristiana que se basa en una sola persona, Cristo Jesús. Cristo Jesús ha de ser el centro, el foco de toda nuestra cultura. Mi querido hermano, mi querida hermana, la lección de esta semana nos ha dejado cosas maravillosas. Y yo espero que tú y yo podamos aprender de esta carta maravillosa a los Efesios.
Y te invito para que pienses y analices el hecho de que nuestra vida toda debe centrarse en Cristo Jesús. Piensa cómo vives tu día a día y piensa si Cristo permea y está en cada cosa que tú haces. Cuando comes, cuando trabajas, cuando conduces tu coche, cuando vas de compras, cuando estás con tus amigos. Si Cristo está contigo en todos esos momentos, si tú compartes esos momentos siempre con Cristo, si Él es el centro de cada actividad que tú haces, y si no, propon en tu vida que de ahora en adelante Cristo sea tu nueva cultura. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz día y un feliz sábado.